El doctor Miguel Ángel Cáceres es un reconocido ginecólogo-oncólogo panameño, referente en el tratamiento integral de cáncer ginecológico y en la implementación de cirugía robótica en Panamá. Especialista en ginecología y obstetricia, con subespecialización en ginecología oncológica y mastología, ha dedicado su carrera al manejo de patologías de alta complejidad, como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Su práctica se distingue por el uso de técnica de mínima invasión y tecnología de vanguardia que permite procedimientos más precisos, con menor dolor y una recuperación más rápida para sus pacientes. Forma parte del equipo médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde además ha contribuido en la formación de nuevos especialistas, consolidando su compromiso con la educación médica en el país. A lo largo de su trayectoria, ha participado en cirugías de alto nivel que han marcado avances importantes en la medicina panameña, posicionando al país como un referente regional en innovación. Más allá de su labor clínica, el Dr. Cáceres representa una visión moderna de la medicina, humana, tecnología y centrada en una mejor calidad de vida de cada paciente. Y es un honor para mí tenerlo esta noche como invitado en primera persona. Doctor Cáceres, muchísimas gracias Un placer. por acompañarnos. Bienvenido. Y estamos ante una persona que nos va a enseñar mucho, no solamente de su trayectoria y de esa vocación que tiene por la medicina, sino también de cómo ha logrado posicionarse como un referente en el tema tecnológico en la medicina específicamente. A ver, ¿por qué la medicina? ¿Qué hace que el joven Miguel Cáceres decida ser médico? Siempre hay una historia detrás de eso. Fue en Navidad. ¿De Esa qué es la edad? realidad. ¿De qué época? Lo que ocurrió fue que, realmente soy sincero, yo tenía fascinación por las ingenierías, porque mi papá fue matemático físico, era un profesor de matemáticas. Pero resultó que yo tenía dudas, como cualquier joven, dónde era el lugar donde yo debía ir. El área, el terreno. Y cuando me hicieron las pruebas en la escuela, tampoco me dijeron muchas cosas. Me dijeron que tenía medicina, ingeniería, y por lo tanto no. Mi mamá era una mujer muy creyente y teníamos la costumbre de escribir una carta al Niño Dios todas las Navidades. Esa Navidad yo escribí la carta, la puse debajo del Niño Dios de nuestro nacimiento de la casa, y la carta en esencia le pedí al Niño Dios una orientación de qué hacer. Wow. Así de simple. Bueno, ¿era niño, era joven, En adolescente? ese momento tenía 17 años. Imagínese, un adolescente pidiéndole Entonces, discernimiento al niño y lo Dios. curioso es que, bueno, a mí me encantan los programas de Navidad y a la mañana de Navidad prendo la televisión y había una película que se llama El Cuarto Rey Mago, que es básicamente la historia de que había un cuarto Rey Mago que nunca llegó a tiempo a ver a nuestro Señor. Sí, exacto. Y la razón primaria por la cual no llegaba era porque cada vez que iba en el camino encontraba un enfermo y él era médico. Y se ponía a atenderlo y obviamente eso atrasaba su trayecto. Claro, la llegada. De toda la película, lo más importante fue que al final, cuando él fallece, en el momento en que está agonizando, sí llega a ver a nuestro Señor. Y él le pide disculpas, perdón, porque nunca llegó a tiempo. Y la respuesta fue la que caló en mí. Nuestro Señor le dice, cada vez que curaste a alguien, me curaste a mí. Fue como una epifanía. Entonces, ese día, yo sentí que esa era mi respuesta, tanto pedida. Y definitivamente ahí fue donde decidí matricularme en la Facultad de Medicina. ¿Y cómo fue? Porque una cosa es la ilusión Ajá. y otra cosa es el terreno. Yo conozco, yo siempre he escuchado, yo respeto a Ajá. toda la gente que estudia Ajá. medicina, ingeniería, etcétera, etcétera, porque no es fácil. No. Sobre todo la medicina, Ujú. aquí tras bastidores conversaba un poco con el doctor y me hablaba de todas las especializaciones que se van logrando para hoy por hoy ser quien es, el referente en materia no solamente pues de ginecología, obstetricia, sino también en la parte oncológica, en la parte robótica, o sea, hay toda una, y eso no es que se adquiere con un solo diploma. No, Entonces hay que tener, como quien dice, dar la talla. Hay dos puntos que yo creo que son de inflexión en mi vida. Uno es que yo estudio medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y solo deseo hacer un inciso. Si bien es cierto, concursamos y estudiamos y entramos y todos conocemos que es muy selectivo, Sí.
yo siempre aprovecho el momento para dar gracias a mi país. La carrera de medicina no tiene el costo de $500 al final que yo sume que pagué en matrículas entre laboratorios y Wow. demás. No, la carrera la paga todos nosotros Ujú. en su momento. Y claro, el mérito es entrar, sí, pero doy gracias a mi país y a Dios de que tenemos la facultad. La realidad es que cuando yo aspiro, porque yo termino la carrera de medicina, hago mi internado y vengo a hacer mi especialidad aquí en el complejo hospitalario. Cuando estoy terminando viene la segunda parte, la aspiración a ser oncólogo. Y ahí se produce un escenario interesante. Tuve el apoyo del doctor Aníbal Villarreal, ginecólogo oncólogo, quien manda las cartas. Mm. Pero, pues al final, el profesor Balagueró, que se convirtió en mi profesor, en mi maestro académico, me entrevistó. Pero para lograr esa entrevista yo viajé a Barcelona. La verdad que me lo recomendó mi papá, porque lo que me dijo fue, a veces es un poco difícil que un profesor tenga tiempo Para poder atender, y tienes que mostrar el interés que claro. tienes. Así que fui y él decidió que su forma de resolver, me dijo, mira, muchos aspiran al entrenamiento, pero yo quiero verte operar. Esa fue la frase que usó. Mañana hay una histerectomía vaginal y yo te quiero ver. Wow, un reto de salida. Entonces, bueno, yo fui al día siguiente y recuerdo que la dificultad dura era que yo no hablaba catalán. Y todas Y las, todo estaba sí, en lo que catalán. se va guiando en la operación, Y por otro lado, el instrumental quirúrgico era europeo y tenían nosotros otros somos de nombres. escuela americana, así que los nombres eran diferentes también. Y en ese momento, pues, él me dice, tengo alguna petición y yo muy preocupado de no poder comunicarme, no poder. Así que le digo que yo prefería instrumentarme yo mismo, o sea, yo mismo ayudarme un poco. Y él habrá dicho, wow, Entonces él me mira y me dice, vaya, si quieres impresionarme. claro. Al final, con el tiempo y después de que ya me gradué, un día le pregunté, maestro, ¿cómo llegó a la conclusión de aceptar que me entrenaba, teniendo usted tantos aspirantes? Y él me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, mira, Mozart, una vez caminando por Viena, en el conservatorio, pasó y escuchó un niño tocando el piano. Se detuvo, regresó, y es el único registro de que él haya dado un cumplido a un músico. Su estudiante recuerda las palabras y él le dijo, este niño dará mucho de qué hablar. Y el estudiante le preguntó, ¿cómo lo sabe, maestro? Y la respuesta es la misma que te doy a ti. El talento reconoce el talento. Wow, definitivamente. Entonces, ese día fue el que yo quizás me di cuenta que sí podía ser que tenía algunas habilidades diferentes. Hoy sé, yo soy ambidiestro de nacimiento, Una bendición que es una para la bendición. medicina, claro. Fui entrenado por mi interés y por mi capacidad, pues era muy curioso, estudiaba de todo. Entre esas cosas, mis padres se dieron cuenta que una forma de mantenerme era mantenerme ocupado. Así que yo estudié en el conservatorio varios instrumentos musicales, uno de ellos la batería. Hoy sigo tocándola, pero la habilidad que se adquiere para utilizar pies y manos de Ujú. verdad ayuda mucho cuando operas un sistema robótico Robot. que tiene 8 pedales y tiene 2 manubrios y tienes otra serie de Y de cosas. eso vamos a hablar cuando estemos de vuelta, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Yo les decía hace un momento, es un referente en Ajá. materia de medicina robótica y vamos a enterarnos por qué y cómo se da esto. Ya volvemos en primera persona junto al doctor Miguel Cáceres. Manténgase ahí con nosotros que ya volvemos. De vuelta en primera persona junto al doctor Miguel Cáceres. Les decía antes de irnos a la pausa que es un referente en materia de cirugía médica, de robótica, debo decir, o medicina robótica. Ajá. Quizás sea el término más adecuado. Y yo decía, bueno, vamos a conocer cómo se da esto de alguna manera, porque decía, primero viene una cosa, luego viene una especialización.
hasta convertirse en quien es hoy, que usted tuvo que certificar a quien en su momento fue el pionero en cuanto al método Da Vinci. Bueno, sí, el doctor Martín Martino Ujú. es el presidente de la parte robótica de ginecología a nivel mundial. Mm. Él era el profesor de nosotros. Tiene mucha lógica. Él es académicamente la autoridad para el desarrollo de un nuevo sistema. Claro, que era el que Que existía era que, únicamente. claro, él trabajó Da Vinci Ujú. y posteriormente, pues, me certifica a mí que soy el primer profesor para el sistema robótico Hugo. Como bien él dijo, me dijo, te he enseñado todo lo que sé, pero recuerda que tú eres el primer proctor y por lo tanto tú diseñarás algunas cosas. Y así comenzó la trayectoria del proceso de investigación, pero al mismo tiempo, cuando él tenía que certificarse por Hugo en Jacksonville, entonces yo Le viajé a tocó ser el entonces. proctor de él. Es de las cosas más curiosas que pasan en Pero medicina. esas ironías de la vida Ironías de también, la vida, por decirlo de qué alguna manera. interesante. A ver, ¿por qué es tan importante? O sea, lo que ha logrado la medicina robótica, a veces la gente no lo logra dimensionar. Mm. Aquí usted nos comentaba no solamente la importancia, sino cómo se utiliza la herramienta y es sumamente fascinante. A ver, yo le digo a las personas, quizás la forma más fácil de entender qué es un robot quirúrgico es como si fuera un traje de Iron Man para cirujano. Quizás esa es la definición Mi favorito de todos, la más verdad. razonable en este momento. ¿Por qué? Porque lo que hace el robot es proporcionarle superpoderes al cirujano. Claro. Nosotros, por ejemplo, en cualquier sistema de lupas que pongamos, usualmente la amplificación va a ser unos 3,5 veces. El robot con sus capacidades puede llegar a 15 veces. O sea, es estar dentro, es estar allí. Exactamente. Por otro lado, se produce lo que te comentaba, inmersión. Tú Ujú. estás navegando dentro del paciente, lo cual te acerca a las estructuras como nunca. Ujú. Hay otro detalle. El robot tiene sistemas para filtrar luz y colores, lo cual hace que podamos ver mejor vasos sanguíneos según qué filtro utilizamos. Y como si fuera poco, pues también hoy agrega una tecnología que es una sustancia que te inyectamos. La lente dispara un láser y activa la sustancia para que podamos Se ver ve todo más claro. estructuras. ¿Me explico? Mm. Y así podemos saber dónde están unas y protegerlas y Claro. no dañarlas. Desde el punto de vista de capacidad, normalmente tenemos 2 manos. El robot realmente tiene 4 Mm. y las controla un solo cirujano. La ventaja es que, claro, nosotros podemos activar un brazo extra que permite separar y al mismo tiempo activamos nuevamente los otros y seguimos operando. Ujú. No solo eso, podemos intercambiar las posiciones a decisión del cirujano a través de la consola. Así que eso realmente amplifica la capacidad. Finalmente, y como le digo a todo el mundo, uno de los casos más difíciles para los cirujanos es la cirugía en pacientes con múltiples complejidades. La más frecuente es el sobrepeso. Claro. Entonces, hay pacientes que realmente el sobrepeso llega a un punto realmente extremo, que Y todas hace las complicado claro, que entonces es poder. muy difícil porque la pared pesa mucho. Mm. Entonces, mover por técnicas de esfuerzo directo es muy difícil. O sea, entonces por eso se pierde precisión, Mm. porque a medida que yo hago esfuerzo, empiezo a temblar. El robot preserva la precisión por un solo motivo. Cada brazo tiene 150 kilos de fuerza. O sea que cuando están los 4 brazos en conjunto, todo su poder es de 600 kilos. Mm. Esto permite que el cirujano no perciba, porque claro, amplifica su fuerza a tal punto que él no percibe el peso de las La paredes. dificultad por el. Bueno. Esto hace que él preserve su precisión y como si fuera poco, el sistema puede amplificarla incluso, porque podemos amplificarla a 2 veces o 3 veces, que significaría que si yo muevo mi mano 3 milímetros, el robot mueve 1 milímetro. Mm. Entonces, claro, no solo tiene mucha fuerza, sino incrementa precisión. Y viene la siguiente parte. Los instrumentos robóticos son de 8 milímetros o menos. Así que podemos entrar a lugares realmente pequeños dentro del abdomen y la pelvis, separar eso sin dañar nervios, arterias u otras estructuras. Eso es sumamente. Yo siempre me he quedado, doctor, bueno, cuando he pensado en el tema de cirugía robótica, que sí, logra llegar
a puntos más profundos, quizá, Claro que sí. pero también, más allá del tema estético, de que Ajá, no te queda una cicatriz muy claro. grande y demás, es la pérdida de sangre. ¿Esto Ah, es así? las tres ventajas que tiene robótica incluye sin ninguna duda la reducción significativa de pérdida sanguínea. El estudio que presentó Panamá con los 164 primeros casos más complejos demostró que nuestra pérdida promedio de sangre Ujú. estaba aproximadamente en unos 25 a 30 cc's. Eso es el equivalente a, a 3 jeringuillas de sangre de 10 cc, de estas que te sacan para... Ujú. Para las Toma pruebas, en, las muestras y demás. toma en cuenta que una histerectomía normalmente perdía en promedio abierta 250. Wow, O sea que el diferencial es claro. importantísimo. Y en una época Esto, en la que tampoco hay mucho donante, ajá, siempre hay y temas. para ponerte un ejemplo, ahorita el 5 de marzo yo presenté nuestros resultados de miomectomía, una de las cirugías más cruentas que existen en términos ginecológicos. ¿Qué es miomen? Quitar fibromas Mm. sin quitar la matriz. Como tienes que atravesar el músculo, lo normal es que sangre mucho. Ujú. Y el peligro de esa cirugía es las pérdidas sanguíneas. Bueno, los resultados robóticos que presentamos en Roma mostraron pérdidas sanguíneas por debajo de los 50 cc's. Wow, Entonces, el avance es significativo claro. porque antes había una restricción incluso, que solo hasta 5 miomas. Este era el promedio que normalmente se Se sacaba. permitía. Bueno, en este estudio presentamos extracciones hasta 18 en una sola paciente. Wow. Eso es Ujú. sumamente interesante y el conocer, obviamente, esa cifra dice también mucho del posicionamiento de Panamá. Ajá. Y vamos a ir a esta pausa, es la última de esta conversación, porque me gustaría saber eso. Hablábamos fuera de cámara también el tema de lo accesible que ahora es el poder tener una cirugía robótica, lo que en el pasado pues era para muchos impensable. Ujú. Vamos a la pausa y hablamos de ello junto al doctor Miguel aquí en primera persona. Quédese con nosotros. Gracias por mantenerse con nosotros en primera persona. Y, a ver, doctor, algo importante es el impacto que tiene la medicina robótica en Panamá. Ajá. Hemos hablado de eso. Yo creo que ustedes sepan que el doctor es muy didacta y aquí hemos estado aprendiendo de muchísimas cosas con relación, obviamente, a su trabajo y al tema robótico en la medicina. Sin embargo, Panamá, ¿cuál es la posición, el posicionamiento más bien de Ujú. Panamá? Entiendo es referente en la región No, en la región o a no, nivel mundial. a nivel mundial. Perdón, sí, correcto. La razón es, vamos a partir por algo. Panamá el año pasado, en julio, que fue el Congreso Mundial de Cirugía Robótica en Estrasburgo, Francia, fue catalogado con tres aspectos. El primero, ya veníamos del reconocimiento a Punta Pacífica como sitio de entrenamiento luminario, pero como se presentaron todas las investigaciones fuertes el año pasado, había que escoger lo que llamamos líder de masterclass para el entrenamiento en ese congreso. Y yo la verdad no tenía la expectativa, te soy sincero, los otros hospitales que habían en las diferentes estaciones son hospitales muy fuertes. Estamos hablando del Instituto Gemelli de Italia, atiende al Papa, el Albert Einstein de Sao Paulo, que también tienen sistemas robóticos Hugo y también desarrollo. Pero al final resultamos ser escogidos nosotros. Yo fui escogido junto con nuestro equipo como los líderes de Masterclass, lo cual nos posicionó como los líderes mundiales de ginecología. Y ahí nos enteramos que sí, somos a nivel mundial, pues el grupo, en Panamá, los ginecólogos, el grupo con mayor número de casos mundiales, mayor experiencia y con mayor número de publicaciones Y esto científicas. se logra, asumo yo, tengo un tema yo con la garganta hoy, esto se logra gracias al acceso al sistema público, ¿no? Así es, gran parte. Claro, tuvimos lo que yo considero ideal. El sector privado hace una inversión fuerte, porque hay que reconocer que de todo arranca con la compra inicial del Hospital Punta Mm. Pacífica como primer hospital a nivel mundial. Invierte en el desarrollo, invierte en los profesores, o sea, invierte en un proceso junto con Medtronics, pero, claro, todo esto beneficia, porque como éramos profesores, estando en Panamá, panameños,
Estos mismos pasan al sector público y el sector público adquiere 2 Hugos y se inicia el primer programa robótico, no solo público para Panamá, sino para la región. Lo usual era que los sistemas robóticos fueran de uso privado, en hospitales privados. Y esta es parte de lo que nos ha llevado al Comité Mundial de Mínima Invasión, el interés de saber cómo hemos desarrollado un programa robótico público. Y lo interesante, independientemente de las plataformas o las marcas, es motivo de orgullo saber que hoy por hoy tenemos 2 sistemas robóticos Hugo, tenemos un sistema Da Vinci en el oncológico y en posible entrega pronta otros 3 sistemas más, poniendo a Panamá como referente en la región por un motivo muy simple. Somos el país con mayor número de robots por cápita de toda Latinoamérica. Sí, por la cantidad de población Claro, nosotros, para hacernos una idea, estamos cercanos a 2.5 millones de robots por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que va a ocurrir cuando lleguen los últimos 3 robots. Y Europa, su estándar es 2.8. O sea, estamos muy cerca. Pero además de eso, Panamá congrega todos los profesores del sistema robótico Hugo, por ejemplo. Tanto el de urología como cirugía, como el de ginecología, que soy su servidor, todos son panameños. Y entrenan al resto de Latinoamérica. Wow. Eso es, de alguna manera, estar, digo yo, adelantado, ¿no? Es que ahí es donde viene un punto interesante y quiero que el país lo vea como un avance para nosotros. Usualmente nos hemos acostumbrado a ser los seguidores. O sea, nosotros hacemos lo que lo otro hizo y nosotros hacemos. En esta ocasión no. Cuando nosotros dictamos conferencias, nosotros somos los líderes. Somos los que entregamos técnica quirúrgica, videos de cómo hacer las cirugías, cómo colocar los sistemas, cómo diseñar el proceso y para hacerse una idea. Hemos llegado a tal nivel de expertise que nosotros, por ejemplo, presentamos cómo se hace el acoplamiento robótico, porque en Panamá han venido de diferentes partes del mundo a ver cómo lo hacemos, cómo operamos, porque sí llama la atención la velocidad de acoplamiento y eso tiene una serie de pasos que se propuso por parte de Panamá que se usan ahora a nivel mundial. Mire qué interesante. Doctor, como este programa busca destacar también el aspecto personal, el aspecto individual, toda esta experiencia, toda este reconocimiento que obviamente en el rubro, en la industria, debe tener, cómo mantiene a la persona enfocada en, tengo los pies sobre la tierra, no soy tampoco, yo soy Iron Man cuando estoy con el robot en el quirófano, pero yo tengo una vida. Yo diría, el primer mensaje es que como cualquier logro alto, el esfuerzo es enorme. Claro. El primer mensaje que yo le diría a todos es, el fracaso a veces es un gran aliado, porque te permite aprender, entender y mejorar. Así que es un gran maestro. Claro. Así que lo primero que le digo a todo el mundo es, ¿cómo hemos llegado ahí? Mi papá usó una frase una vez que quiero compartirles. Me dijo, hijo, nacer con talento, y me decía, y tú lo tienes, es una ventaja, pero no significa nada. Talento con educación te convierte en algo potencial. Talento con educación y esfuerzo constante te puede llevar a ser alguien. Pero si mezclas talento, educación y esfuerzo constante con un equipo de trabajo que te acompañe, eso, hijo, te convertiría en alguien imparable. Yo tengo el gran privilegio de tener un excelente equipo de trabajo. Yo tengo dentro de mi equipo, tanto sector público como privado, ginecólogos dedicados, esforzados, como grupo al desarrollo. Y además de eso, anestesiólogos, ingenieros biomédicos,
todo el soporte que brinda. Comparten una misma misión. Exactamente, enfermeras, técnicos. Yo a veces me duele cuando no puedo decir a todo el mundo individualmente, pero tomen en consideración que llegar a este punto y poder liderizar algo que el resto del mundo lo ve Ujú. y nos respeta por ello, tiene implicaciones no de una persona, sino de un gran grupo de Hay todo personas. un equipo detrás. Y bueno, el tiempo lamentablemente Mm. no nos permite seguir disfrutando de esta conversación que estoy seguro debe repetirse porque hay mucho que aprender y escuchar, doctor, pero lo que usted ha dicho al final y esa frase, esa lección de su papá, es algo que determina a una persona definitivamente al éxito. Y eso es lo que quiero que se queden todos los que Ujú. han conversado, han visto esta conversación esta noche y que de alguna manera siempre siguen este espacio. Muchísimas gracias. Qué honor, Un doctor, placer. poder conversar con usted. Ujú. Éxito, mucho más éxito y éxito a todo su equipo de trabajo que trabaja en beneficio de la salud y la vida de muchos panameños y muchas personas. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio. Recuerden que este contenido lo pueden ver las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media también. Así que será hasta la próxima. Saludos.